Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días, don José Ignacio. Soy Jesús Manuel. Adelante, le escuchamos. Bueno, yo creo firmemente en la resurrección de la carne porque considero a Dios todopoderoso y misericordioso. Entonces, simplemente cuando ha hablado de que Cristo como hombre o la humanidad de Cristo no era eterna, entiendo que es que no tenía principio, como si tiene su persona, su parte divina, pero entiendo que no tiene fin. A lo mejor estoy equivocado, por eso que me aclara. Pienso que el hombre como criatura y como hijo de Dios tiene un principio en el momento en que es engendrado y no tiene fin desde el punto de vista de la resurrección de la carne para la eternidad. Muchas gracias. Correcto, ¿eh? Esa interpretación es correcta. Eterno, eterno es Dios, ¿m? Porque no tiene ni principio ni fin. Nosotros no somos eternos porque hemos tenido un principio en el tiempo, ¿eh? Hubo un momento en el que no existíamos y Dios nos llamó a la existencia. Pero es verdad que Dios nos ha llamado a una existencia para siempre, nos ha llamado para la vida eterna, ¿eh? Entonces, en ese sentido, el hombre participa, de esa eternidad de Dios, pues por gracia. Dios le llama a participar por gracia de esa eternidad de Dios. Y recordemos que Dios se hizo hombre, Dios es hombre, y en Jesucristo lo es, pues por toda la eternidad. Es decir, no se ha hecho hombre por una temporada y para luego dejar de serlo. No, no. La encarnación es definitiva. La encarnación es eterna. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Buenos días, mire, soy María de Almería y era para ensalzar la imagen de la Virgen Santísima, de nuestra Madre, que cómo se ha negado muchas veces a lo largo de toda la historia y cómo la Virgen ha resurgido y se ha aparecido y nos ha ayudado a lo largo de nuestro caminar a todos los cristianos. Yo tengo ahora un hijo en los Salesianos y entonces me estoy informando de toda la historia de los salesianos, de Don Bosco, y cómo Don Bosco en sus primeros 20 años de sacerdote fue solo entregado a María, y María era la que lo protegía, y cómo salvaba a todos esos muchachos que andaban por la calle, que andaban abandonados, y cómo él lo protegía y cómo sacaba todo adelante. Entonces que yo, María Auxiliadora, María Virgen, todas las vírgenes, porque son la madre de Dios, y cómo María tiene esa fortaleza y esa fuerza al lado de su hijo, qué importante para nosotros los cristianos, y quería realzar esa imagen de María, que cómo nos protege, cómo nos auxilia y cómo nos lleva, que es una Pues bendición bien, ser cristiano y estar ahí en las manos de María. bien, muchísimas gracias por su aportación. La verdad es que María, esa advocación salesiana de María Auxiliadora, cuánto bien, ha hecho en la Iglesia en nuestros últimos siglos, cuánto bien ha hecho y cuánto bien hace, porque en el fondo es la Virgen María en acción. María Auxiliadora es la Virgen María en acción, es la Virgen cumpliendo plenamente esa encomienda que se le dio al pie de la cruz. Ahí tienes a tus hijos, ¿no? La verdad es que es un ejemplo muy claro de cómo la mística no es desencarnada, sino que es una mística que se traduce en caridad. Creo que es un ejemplo bien hermoso. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Soy Adelante. Concha de Madrid. Miren, no es nada referente a lo que hemos escuchado hoy ni estos días. Yo tengo una sobrina adoptada que es china. Vino hace 7 años, lleva 7 años con nosotros, vino con un añito y sus padres no la han bautizado. Y es más, a los 5 meses de venir se separaron. Entonces la niña, yo soy soltera y tengo una madre mayor con problemas de demencia, y cuando viene la niña, cuando le toca a mi hermano, pues la niña viene a mi casa. Y yo al principio pues la enseñé, cuando ya empezó a ser un poco más mayorcita, la enseñaba pues a rezar el Jesucito de mi vida y tal. Entonces mi hermano una noche me llamó al salón y me dijo que no la enseñara a rezar. Luego las cosas ya fueron suavizándose y tal, y volví otra vez y la niña ya rezaba esto y me ha vuelto a decir que no la enseñé a rezar. Entonces yo entiendo que tengo que respetar su actitud, pero estoy un poco perdida.
Yo soy una conversa tardía y he conocido a Jesucristo a través de unas catequesis hace años y me ha cambiado tanto la vida y me ha ayudado tanto que me da una pena horrible que mi sobrina, aún con sus penitas de pequeña, no pueda recurrir a nadie. Y quería saber si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, ¿qué hago? Ya. Bueno, pues la verdad es que lo que usted plantea, pues yo comprendo que tenga su pequeño drama en el corazón, porque usted ama a esa niña y ama al Señor, y lógicamente pues sabe que el Señor quiere llegar a ella y claro, y siente la impotencia de ese impedimento de quien es su tutor legal, que de alguna manera, pues claro, pues existe una tutoría legal que nosotros tenemos también que respetar. En el fondo, un poco esa situación nos ayuda a entender un poco lo que le ocurre a Dios, que quiere llegar a nosotros y nosotros a veces mal utilizamos nuestra libertad para no permitirle llegar a nosotros, incluso a los más inocentes. Nosotros por nuestra culpa y por nuestra falta de testimonio le impedimos que Dios llegue a los más inocentes. O sea que también ese sufrimiento que usted tiene le hace entender un poco más de cerca el don de Dios, ¿no? Y bueno, y con respecto un poco a la actitud que tiene que tomar, ¿qué? Pues la verdad es que usted pida los dones del Espíritu Santo, pida los dones del Espíritu Santo, pero es obvio que usted tiene que respetar lo que es la tutoría legal de esa niña, pero al mismo tiempo también el Señor le puede permitir una cierta audacia. Audacia no me refiero para no respetar, ¿no?, sino porque es que se puede ser testigo de Cristo de muchas maneras. A veces la audacia cristiana suele buscar fórmulas, suele buscar caminos, y también con respecto a, bueno, pues a su hermano, quizás también habrá momentos en los que poder decir una palabra de otra manera. Quizás la situación presente supone para usted un reto muy superior, porque tiene que ser catequista con su propia vida, con sus propias actitudes, ¿no? Le vamos a pedir al Espíritu Santo que le dé audacia, y le dé inspiración para ser testigo de Cristo de una manera, bueno, pues especial en esa situación que se encuentra ante esa niña. Damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Escuchamos. Yo soy un feligres de una diócesis de Cataluña. Adelante, escuchamos. Mire, ha explicado usted que la maternidad divina de María. Sí. María es Madre de Dios. Entonces, la palabra que usan los teólogos me parece que es la unión hipostática, ¿no? Que Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero una sola persona. Por lo tanto, María es Madre de Dios. En el concilio de Éfeso, que usted ha citado, Nestorio, me parece que era, que decía que la herejía de que no era Madre de Dios, eso en los cristianos estaba tan profundamente, por decirlo así, metido, que María era Madre de Dios, que cuando salieron del concilio de Éfeso, los padres conciliares, estaba todo el pueblo en la puerta con vela encendida y proclamando que María es verdadera Madre de Dios. No ha dicho la palabra que usan los teólogos, pero me parece que es la unión hipostática, la naturaleza divina, la naturaleza humana, pero no dos personas, sino una persona. Y también quiero aquello que dice el Vaticano II acerca de la Virgen, de la Madre de Dios, que dice que recuerden los fieles que la verdadera devoción a María no consiste en un sentimentalismo estéril ni en una vana credulidad, sino que consiste en la fe por la cual afirmamos la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a una devoción filial
Discúlpeme que le interrumpamos porque es que tenemos que intentar dejar paso a los que quieren hacer preguntas. Yo entiendo que a veces también la fe que llevamos dentro nos lleva un poco a predicarla, pero en este momento tenemos un turno de preguntas y tenemos que intentar que las intervenciones que hagamos sean preguntas. De lo contrario, desfiguramos un poco el programa. Pero en cualquier caso, lo que usted estaba diciendo me parece, por supuesto, fenomenal y propio totalmente de la expresión de nuestra fe mariana. Damos paso a una pregunta de un oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, escuchamos. Llamo desde Miranda de Ebro. Adelante. Le quería preguntar, a ver, si usted me podría decir, cuando yo, por ejemplo, siento que es Dios el que me está pidiendo hacer algo en mi oración o por circunstancias de la vida que te encuentras con algo, ¿no? Y dices, bueno, pues yo podría por aquí ayudar, ¿no? A hacer algo. ¿Cómo yo sé que eso que estoy haciendo lo hago realmente porque el Señor me lo pide o porque me estoy buscando a mí misma o mi propia satisfacción? Bien, vamos a ver, pues creo que una manera de hacer ese discernimiento es el discernimiento de decir, a ver, hago el bien sin pretender ser yo el protagonista del bien que hago. Hago el bien y hago hacer, o sea, es decir, y hago también como que otros sean protagonistas de ese bien. No pretendo yo poseerlo. Hay una anécdota de San Bernardo que puede servirle a usted en este momento. San Bernardo tenía fama de ser muy buen predicador, y entonces pues hubo un momento en el que él, mucha gente decía que tenía pues un don, que tenía una boquita de oro, ¿no? Como se dice. Entonces iba a salir a predicar y el demonio comienza a decirles, claro, vas a salir a predicar y ahora todo el mundo dirá que bien habla San Bernardo, y todo el mundo hablará de ti, tú te harás muy famoso, y claro, no, pues tú vas a ser pues un vanidoso, y entonces, claro, San Bernardo, dándose cuenta de que estaba siendo tentado, se volvió y le dijo a Satanás, ni por ti comencé la predicación, ni por ti voy a dejarla de hacer. Ojo, es decir, no hay que dejar de hacer el bien por si acaso tengo vanidad. Lo que hay que hacer es rectificar nuestra intención, rectificar nuestra actitud interior, de manera que no nos busquemos a nosotros mismos, sino que sea Dios el que mueva nuestras acciones. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Amelia de Málaga. Adelante, Amelia. Quería preguntarle acerca de la expresión que hacen algunas veces los sacerdotes en misa. Este sacrificio nuestro. Y yo veo que lo suyo tenía que ser mío y vuestro, porque siguen siendo los representantes del Señor, ¿verdad? Sí. De acuerdo, pues su pregunta, sabe usted lo que le digo, que tiene usted mucho sentido litúrgico. La liturgia dice, este sacrificio mío y vuestro. Y el sacerdote dice, sacrificio mío y vuestro. Y entonces, ¿por qué no decimos nuestro? Pues digamos nuestro, ¿no? Pues no. No debemos de decir nuestro, y si lo decimos estamos siendo incorrectos, porque es que no es que sea una herejía, pero el sacerdote que en vez de decir mío y vuestro dice nuestro, pues me imagino que lo dirá pues para que él se sienta más unido al pueblo. Ya, pero es que el sacerdote en ese momento es representante de Cristo, actúa en persona de Cristo. Entonces cuando él dice este sacrificio mío y vuestro, es porque el sacrificio de Jesucristo es absolutamente singular y nosotros nos unimos al sacrificio de Jesucristo, pero nosotros por gracia podemos pues hacer que mi sacrificio, mi enfermedad, yo la uno a la muerte redentora de Cristo, pero no tiene el mismo valor. Lo mío es la gotita de agua que echo en el cáliz de Cristo, es la gotita de agua. Por eso se dice este sacrificio mío y vuestro, es decir, de Cristo y vuestro. Algo parecido cuando en el Evangelio dice Jesús, subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. El sacerdote actúa en persona de Jesucristo en ese momento y él debe de decir, este sacrificio mío, o sea, de Jesús, no de Juan Miguel, no de José Ignacio, no de Esteban, no, mío, de Jesús, sacrificio mío y vuestro. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Victoria de Madrid. Adelante, le escuchamos. Mire, yo quería hacerle dos preguntas. A ver si tengo el concepto claro. A ver, cuando
Dios nos engendra, somos hijos de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿con el bautismo nos incorporamos a la Iglesia para ser hijos de la Iglesia? Y la segunda pregunta es que estaba interesada en saber la diferencia entre alma y espíritu. Muchas gracias. Bien, vamos a ver la diferencia entre alma y espíritu, que en alguna ocasión hemos hablado de esto, pues ontológicamente no existe. No existe. Digamos que nosotros, en el hombre, no hay ontológicamente cuerpo, alma y espíritu. No, hay cuerpo y alma. Lo que ocurre es que hay algún texto de la Sagrada Escritura en el que habla de espíritu en un sentido de la vida espiritual o la vida del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, entonces digamos que no es que sea un tercer elemento antropológico ontológico, no, sino es referido a la vida del Espíritu en nosotros. Con respecto a la pregunta que hace sobre el bautismo, vamos a ver, digamos la siguiente. La palabra hijo de Dios también puede ser aplicada a nosotros de maneras diversas. Por ejemplo, todos los hombres son hijos de Dios. También los no bautizados. También los musulmanes son hijos de Dios. En un sentido más extenso. Pero en un sentido más propio, el bautismo nos incorpora a la filiación de Jesucristo y nos hace hijos de Dios, incorporándonos a esa relación que Cristo tiene con el Padre de una manera especial. O sea que por lo tanto, en el bautismo sí somos incorporados a esa relación especial que Cristo tiene con el Padre. Luego digamos que la palabra hijo de Dios puede tener un sentido más genérico. Todos los hombres son hijos de Dios. Dios es el Padre de toda la humanidad. Pero también hay un sentido más específico, sacramental, de incorporación, ¿no?, a la intimidad de Cristo con el Padre, que es el que nos da el bautismo. Y Cristo nos pidió que bautizásemos y que diésemos a conocer esa intimidad que Cristo nos ofrece, y que no terminaríamos esa labor de proclamar el Evangelio, de llamar a la fe y de llamar al bautismo hasta el final de los tiempos. O sea que el bautismo no solo nos hace miembros de la Iglesia, no, nos hace también hijos de Dios en plenitud. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. A ver, buenos días. Buenos días. Me llamo Angelines. Adelante, Angelines. Pues con la explicación que hoy nos ha dado, estupenda, pues he llegado a la conclusión, siempre lo había pensado, y es que cómo podían ver las personas que en aquellos tiempos convivieron con Jesús, no lo vieron como Dios, lo vieron como hombre, porque era imposible verlo como Dios. Y lo mismo sucedía con la Virgen María. No podían verlo como Dios si no lo hubieran muerto, no lo hubieran de esto en la cruz. Esa es una pregunta. Y la otra, me fijo muchísimo en el milagro de los cinco panes y los peces. Me fijo muchísimo en la grandeza del hombre que se los regaló a Jesús. Entonces él no nos pide más que en nuestro propio sacrificio, lo que podamos hacer. No nos exige más. Para los milagros está él. De y acuerdo. eso ir ascendiendo en lo poco, en lo mucho y en todo. De acuerdo. Vamos a ver, en primer lugar, con respecto a lo que usted ha dicho, que claro, que nosotros tenemos un conocimiento de quién era Jesucristo ahora desde la plenitud de la revelación, desde el envío del Espíritu Santo, desde el magisterio de la Iglesia, que también nos ha acompañado a leer las Escrituras, pues tenemos un conocimiento de quién es Jesucristo mucho más profundo, sin duda alguna, mucho más profundo que el que tuvieron pues en los siglos primeros de la Iglesia. Hemos ido creciendo cada vez más en la conciencia, entre otras cosas porque Jesús prometió que enviaría su Espíritu Santo y que llevaría a culminación todo lo que él nos había revelado. Y esa promesa se cumplió. Pero claro que hay que entender pues que lógicamente esa lucha que tienen los apóstoles por descubrir, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? O sea, ellos tendrían también toda una lucha interior por descubrir en Jesús al Hijo de Dios, ¿no? Y por descubrir al Dios hecho hombre. Claro, es que ojo,
A ti te dicen que una persona que está cerca tuyo es Dios hecho hombre, y es que, bueno, pues le tomas por una persona desequilibrada quien ha dicho tal cosa. O sea, la lucha interior de descubrir quién es este, ¿no? Jesús en su vida, en sus actitudes, en sus obras, en sus signos, poco a poco va revelando su identidad. Bien. Ha dicho la oyente una cosa con respecto a la Virgen María que era así, seguro que ella no tiene ese tema claro, pero bueno, como también hablamos para todos, pues, bueno, no olvidemos que la Virgen María no tiene una condición divina, no hablemos de ella equiparándola a Jesús. O sea, es decir, en la Virgen María los que la vieron y la descubrieron, claro, lo que les costaba entender era que era la madre de Dios, pero ella en sí misma es una criatura humana, una criatura humana. Bien, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Quería saber que me aclare si Abraham era hijo de Noé, por lo tanto fue salvado en el arca de Noé. No. Ahí ha pegado usted un salto grande en la historia. O sea, es decir que Abraham, digamos que el episodio de Noé es un episodio muy anterior a Abraham, muy anterior, del cual, digamos que entra un poco, digamos, en un periodo, digamos, prehistórico, prehistórico, o sea, es decir, propiamente en la historia de la salvación, el primer personaje, digamos, fácilmente encuadrable en un calendario es Abraham. Más o menos hace un cálculo de cuántos siglos antes fue Abraham de Jesucristo. Eso es bastante, digamos, fácilmente, más o menos, con algún siglo de para arriba para abajo es establecible. Suelen hablar de 1700 años, etcétera, 1400 años. Sin embargo, lo que es difícilmente establecible es el episodio, obviamente, de Adán y Eva, el episodio, obviamente, de Noé, pues ese momento en el que después del arca de Noé comienza una nueva humanidad y comienza a extenderse, etcétera. Digamos, eso es difícilmente fechable. Estamos hablando de algunos acontecimientos que están, le llamo yo prehistóricos, en el sentido de que están antes de lo que nosotros en nuestra historiografía más moderna podemos fechar. Aparte de que también, bueno, pues sabemos que en el episodio de Adán y Eva y de Noé existe también un género literario como forma de expresión, pero bueno, dejándose a un lado, Abraham no es no sale del arca de Noé, no, sino de los descendientes de Noé, el primer padre al que Dios llama, ¿no?, de Ur de los Caldeos, para que salga y vaya a una tierra y comience esa historia de salvación, pues ese primer padre es Abraham. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor, soy Marta, de Segovia. Adelante, Marta. Muchas gracias. Mire, quería preguntar si la Virgen María, a lo largo de su vida en la tierra, pues sería también tentada, como igualmente lo fue Jesús, o si al haber sido concebida sin pecado, pues era como inmune a las tentaciones. Muchas gracias. Vamos a ver, la verdad es que el hecho de haber sido concebida sin pecado original, de ser inmune, no quiere decir que no tenga tentaciones. De hecho, Jesucristo, que obviamente, ¿no? Jesucristo, ¿cómo va a tener pecado original? Sí tuvo tentaciones. Por otra parte, veamos que en esa imagen del Apocalipsis, en la que se habla de el dragón que perseguía a la mujer, bueno, ese dragón persiguiendo a la mujer y que no puede con ella, etcétera, de alguna manera es un embate de Satanás contra ella, que también puede ser comprendido o traducido a las tentaciones. Por lo tanto, digamos que no es una cuestión de la que tengamos, al igual que, así como en caso de Jesucristo, sí tenemos episodios en el Evangelio en los que nos hablan de las tentaciones de Satanás a Jesucristo. En María no existen tales pasajes evangélicos, pero sobre todo por comparación con Jesucristo, podemos entender que sí sería tentada, y ella,
la imagen de María pisando, esa imagen tan popular, pisando la cabeza de la serpiente, es también María imagen de del cristiano que vence las tentaciones. Es lo que a mí se me ocurre decirle. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, monseñor. Me encanta hablar con usted. Me gustaría vivir en San Sebastián para poder confesarme con usted y todo eso. Me encanta. A ver si algún día puedo verlo. Pues nada, la pregunta mejor es la de ayer, porque no me cogieron el teléfono. Es que, mira, unas personas que son ateas me dijeron que los hijos de Eva, que eran 3 hombres, que entonces ¿cómo siguió la humanidad perpetuándose, puesto que eran hombres los 3? O sea, que la gente tiene unas preguntas que yo me quedé y digo, pero bueno. Ya. Bien, vamos a ver. En la Biblia, en un primer momento, habla de Caín y Abel, los dos, Caín y Abel, como los hijos de Adán y Eva. Pero posteriormente, luego habla de una descendencia mucho más amplia de Adán y Eva. Entonces a veces se ha planteado, bueno, y entonces la descendencia de la humanidad, ¿cómo se formó? ¿Tuvieron que tener relación entre los hermanos y entre...? Pues obviamente sí, que a nosotros nos puede parecer eso algo así un poco escandaloso, pero es que tenemos conocimiento de que en muchas tribus aborígenes, pues tanto del Amazonas como de Australia, obviamente las tribus, cuando se hace una investigación dentro de ellas, han procedido de una unidad familiar que se adentró en una parte determinada de la selva y luego en un primer momento, obviamente tenían relación entre personas con estrecho vínculo familiar. O sea que eso es así. Pero no es verdad eso de los 3 hombres, sino que en un primer momento se habla de Caín y Abel y luego posteriormente se habla de una descendencia mucho más amplia, que ahora mismo no recuerdo el pasaje, pero no sé si no eran 11 hijos, o que obviamente también pues estamos hablando de unos pasajes bíblicos en los que no podemos pedirle a los textos una exactitud historiográfica, porque estamos un poco remitiéndonos al origen de los tiempos.